Hola a todos amigos del canal de YouTube de PokerYAjedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Oscar de Prado. Traemos hoy nuevo vídeo, la sexta partida del Campeonato Mundial que se disputa en Nueva York entre Sergei Karjakin y Magnus Carlsen. Una sexta partida que, bueno, ha sido un poco decepcionante después de tres jornadas de bastante lucha, donde realmente se pudieron conseguir la primera victoria por alguno de los dos jugadores, bueno, sobre todo Carlsen en la 3 y en la 4, y ayer quizás Karjakin tuvo su oportunidad también en la 5. El caso es que hoy han venido una línea muy bien preparada teóricamente por Carlsen, que realmente está metiendo, aceptó un duelo teórico bastante largo, donde la traía muy bien preparada y una vez más puso en ciertos, bueno, digamos, en ciertos apuros que Karjakin solventó favorablemente, se simplificó la posición y la partida, pues bueno, acabó en tablas en 32 jugadas, ¿no? Una partida rápida, menos de 2 horas, un poco más de hora y media quizás, más o menos, terminó esta partida. Bueno, era una sexta jornada, llegando al ecuador del match, que sigue 3-3. Ahora tenemos jornada de descanso y el domingo Karjakin vuelve a repetir con blancas, ¿no? Bueno, vamos con el análisis de esta partida breve. Será hoy un análisis un poquito más corto. Lo que más interés tiene es la teoría de esta variante más que la partida. Por supuesto, bueno, Karjakin repite con E4, Carlsen repite con E5, de nuevo española y de nuevo Carlsen evitando la berlinesa con A6, ¿no? Alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1, allá queda el D3, ¿no? Que utilizó en la segunda partida del match. De nuevo B5, alfil B3, enroque, de nuevo amenazando con jugar el Marshall y Karjakin, bueno, que decide no permitirlo y escoge la jugada H3. Todo igual que en la cuarta partida, tras alfil B7, D3, hoy sorprende Carlsen en primer lugar y hace la jugada D5, ¿no? Que es una idea muy interesante, que ya se había jugado bien, ya la habíamos comentado. En esta primera partida, con H3, se había jugado D6, A3, dama D7, caballo BD2, como sabéis, torre 8, C3, alfil F8 y tras caballo F1, H6, caballo H2 y D5, quedara muy bien. Es la famosa partida que después se hizo dama F3, caballo A5, alfil A2 y bueno, se cambió en E4, caballo C4 y vimos el famoso alfil por H6, ¿no? ¿Os acordáis todos? Bien, y luego vino esta criticada jugada alfil por C4, que bueno, realmente había sido un error, ¿no? Este D5 ya lo habíamos comentado como muy interesante y tras E por D, caballo por D, las negras realmente están sacrificando un peón, ¿no? Y bueno, aquí hay bastante teoría, bastantes partidas y después repasando esto me acordé de una brillante partida, bueno, varias que hubo, ¿no? Y que creo que es bonito recordarla aquí, ¿no? Bueno, Karjakin aceptó el peón, caballo por E5. Vamos a verlo luego. Aquí hay varias jugadas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es caballo C3. Así jugó Hare Krishna contra Lamy. Tras caballo por, peón por, alfil F6, alfil A3, torre E8. Y ahora, por ejemplo, caballo D2, caballo A5. Bueno, las negras tienen aquí una posición bastante razonable, bastante buena, aunque la partida la acabara ganando el blanco. Una de las líneas clave e interesantes en esta posición es la línea caballo B de 2, ¿no? Y contra caballo B de 2, que hay varias jugadas buenas, de momento las blancas pues no comen el peón, recuerda un poquito al Marshall incluso, ¿no? También esta pequeña idea, algunas líneas. Bueno, aquí tras dama de 7, caballo F4 también es interesante, se había jugado en el año 2013 entre Giri y Tomaszewski, también con más o menos una posición más o menos razonable para el negro. También se ha jugado aquí, por ejemplo, F6, Anand Caruana en Moscú en 2013, había varios ejemplos, pero este en dama de 7 era muy interesante. Y ahora algunos os acordaréis de esta idea, ¿no? Resulta que tras caballo por E5, caballo por E5 y torre por E5, hubo una famosa partida entre Anand y Aronian en Hantiman Sijig en 2014, donde Aronian jugó caballo F6. Y tras torre 1, torre a E8, caballo F3 y alfil D6 consiguiera muy buena compensación, ¿no? Y aunque esta partida la había acabado ganando Anand. Y fue cuando justo unos meses después, en el torneo de Wicancy, viéramos esta partida espectacular, que si alguno no la vio o otro la ve, se va a acordar, que era
cuando unos meses después llega la mejora caballo F4. Una jugada que al módulo le cuesta ir viendo, que al principio empieza a ver clara ventaja blanca, pero las cosas cambian. Resulta que tras caballo F3 es cuando descubriéramos este brutal sacrificio, caballo por G2, jugada espectacular, rey por G2 y ahora la idea de A5. Es una posición muy interesante, donde de repente la torre va a entrar aquí, y recuerda un poco a las variantes del Gambito Budapest, ¿no? Cuando la torre venía aquí al flanco de rey. Este alfil es muy peligroso en la diagonal y las blancas también acusan un poquito aquí algo de falta de desarrollo, ¿no? Y esta posición ya es muy peligrosa y posiblemente ya es ventajosa para el negro, ¿no? Ivanchuk entresó, vio en dificultades, había hecho aquí torre por E7, dama por E7, C3, torre A6 y bueno, acabó perdiendo. Luego hubo intentos de mejora por parte del blanco, por ejemplo, hay una partida A4 que se jugó Guliyev contra Gustafsson, pero bueno, tras torre A6, dama E2, jaque y rey H2, alfil D6 también hay ventaja negra, aunque esta partida acabó en tablas, y se suponía que la mejor jugada era C4, ¿no? Aunque tras torre A6, D4 y torre G6, rey H2, viene la jugada torre F6, y esto se jugó en Andorra en 2014, en el verano, una idea también bastante espectacular. Bueno, perdón, quería decir que esta fue la primera vez que se jugó caballo F4, ¿no? Luego Ivanchuk fue el que no conocía la línea y le metió el truquito caballo por G2, ¿no? Había alterado el orden de las partidas, ¿no? Este jugador francés fue Gozoli, el primero que metió esta variante, luego también jugó Gustafsson y luego vino esta famosa partida de Ivanchuk-So, que llamó la atención que Ivanchuk pues, se hubiera metido en esta línea, quizás por desconocimiento, porque se había olvidado, pero fuera duramente castigado, ¿no? Bueno, esta partida también la ganó el negro. Es una línea muy interesante. Y por último, también A4, y tras caballo D4, caballo por, peón por, A por B, torre A8 y alfil A8, era una posición bastante igualada en Topalov-Caruana. Esto fue en Varsovia en 2013. Karjakin decide aceptar el peón, ya había jugado esto antes, y aquí, bueno, todo muy bien preparado, muy rápido. Carlsen contestó rápidamente con caballo D4. También se ha jugado caballo por E5. Torre por E5, dama D6, torre 1, torre a E8, caballo D2. Hay bastantes partidas en esta posición. Aquí caballo F6 da buena compensación y se ha jugado muchísimo C5. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, caballo E4, dama C6, C4, caballo B6, peón por, dama F3, C4 dio buena compensación al negro en Svidler-Muzichuk en Gibraltar 2012. También aquí contra C5, por ejemplo, C3, alfil D8, caballo E4 y dama G6 también dio muy buena compensación a las negras en Gashimov-Kamsky, en Wikanzi también en 2012, solo por citar algunos ejemplos. O sea que también aquí digamos que es posible comer en E5, pero caballo D4 también es una muy buena jugada y ahora caballo C3. Aquí es una idea también bastante interesante y se ha jugado alfil D2, ¿no? Por ejemplo. Aquí, por ejemplo, torre 8, caballo por, peón por, alfil D6, se vio en Jakobenko-Grischuk en el Lista 2008, una partida algo más antigua, pero también está igualado. Y C5 también es muy habitual, caballo C3, caballo B4, caballo E4, F5. Esto se dio en Karyakin contra Onischuk. Karyakin había jugado ya con alfil D2. Y también se ha probado la jugada caballo D2 aquí, ¿no? C5, C3, de nuevo caballo por, evitando doblar peones, pero bueno, dama C7, A4 y alfil D6, de nuevo con buena compensación en Gashimov-Tomaszewski. Karjakin decide cambiar de variante, en vez de jugar alfil D2, juega caballo C3. Carlsen muy rápido juega caballo B4 y ahora alfil F4. Una idea también no tan habitual, por ejemplo, caballo E4. Se había jugado caballo por B3, a B3, dama D5, caballo F3 y F5. De nuevo esta maniobra, tratando siempre de abrir la gran diagonal para la dama y el alfil, que ya la hemos visto en varias partidas, y llevó a un juego igualado en Jakobenko-Svidler. En esta posición, alfil E3 también se había jugado, tras caballo por, peón por y alfil D6, alfil D2 y torre 8, de nuevo Kasindanov-Bakrot, con juego igualado. Y una vez más se ha jugado también alfil D2, ¿no? Lasting-Nager, por ejemplo. F6, caballo G4, F5, caballo E5 y alfil F6. Bien, en la partida se jugó alfil F4, Carlsen jugó rápidamente caballo por B3, había una partida con C5, torre C1, donde alfil D6, Kasindanov-Bakrot,
Y otra, antes había dicho, era en Maiz en 2007, habían jugado varias partidas. Aquí alfil D6 es un error, es mejor caballo por B3 a B3 y torre C8, más o menos también debe estar equilibrado. Pero alfil D6 es un error porque hay el golpe caballo por F7. Y da ventaja, ¿no? Es un largo análisis, pero bueno, lo podéis comprobar, es ventajoso para el blanco. En la partida se hizo caballo E4 y bueno, también da algo ventajilla, pero muy ligera, ¿no? Carlsen jugó caballo por B3, la idea preparada, A por B3 y rápidamente C5. Según mi base, esto es una novedad. Había algunas partidas donde se había jugado sobre todo dama D4, bueno, varias partidas con dama D4. Una de ellas, por ejemplo, tras alfil G3, alfil D6, caballo E2, dama C5, C3, alfil por, dama por E5 y aquí C por B4. Esta había sido entre Gormal y Belyaski. Hay varias partidas con dama D4 y había varias partidas con F6. De nuevo, caballo G4 y F5, ¿no? Y bueno, quizás lo mejor sea volver y C5 con posición equilibrada. En algunas partidas se han ido a E3 o otra H2, pero las blancas realmente no cogen ventaja, ¿no? Esta posición es bastante interesante. Las negras consiguen un juego muy activo con un par de alfiles, rápidamente dominando un poquito el centro. La dama viene también muchas veces a D5 con amenazas por esa gran diagonal. Es un peón a cambio de la pareja y realmente se ve toda la línea en general como que pinta bastante bien para las negras, ¿no? Pero bueno, claro, digamos que la elección por parte del blanco quizás es un poco pobre para intentar jugar a ganar. Pero Karjakin yo creo que esto no le preocupa y está jugando líneas pues sólidas y cuando vea ciertas complicaciones pues trata de secar bastante la partida, ¿no? Tras C5 jugó caballo E4, una jugada en principio natural, ahora vino F6, esta idea, F5 también se puede jugar, pero vimos esta secuencia ya antes, donde tras caballo G3 y F5, a todo esto Carlsen jugando muy rápido, Karjakin más o menos, pero pensando un poquito más, ahora jugó caballo G5, quizás aquí, pues bueno, haya que probar caballo D2, visto cómo fue la partida después, aunque bueno, por supuesto, alfil F6 o torre 8, ¿no? Colocando los dos alfiles en la gran diagonal, el caballo es muy molesto, no se puede echar porque está cayendo el peón en D3, las negras tienen muy buena posición, ¿no? Karjakin jugó caballo G5 y una muy buena jugada de Carlsen, todo preparado, alfil por G5, hay que tomar de caballo, si tomamos de alfil hay alfil por F3, claro, ahora no vale dama por F3 porque nos cae la dama, ¿no? Y si alfil por D8, alfil por D1, y si torre A D1, pues torre A D8, ¿no? Incluso aquí alfil E7, por ejemplo, simplemente alfil por C2, ventaja decisiva negra, ¿no? Si alfil por F8, pues podemos comer de rey o de torre. Entonces, a caballo G5, se jugó caballo por G5, y ahora H6, muy buena jugada. Sin miedo al doblete, porque hay contrajuego. Y de hecho, aparte, no solo es eso, no es que sin miedo al doblete, es que aparte caballo E6 es la única retirada razonable, ¿no? La alternativa blanca era que si caballo F3 había el golpe alfil por F, ahora tenemos que comer de peón, no podemos comer aquí con la dama. Perdón, por el doblete, ¿no? Caballo por, ganando una calidad. Y tras dama H4, tocando el alfil G3 y dama H3, bueno, aquí se está viniendo F4, el caballo es mejor que el alfil, con mejor estructura, y realmente hay una clara ventaja negra, ¿no? Karjakin evidentemente vio esto, vio la posición y bueno, sabe que tiene que jugar caballo E6, dama D5 es única jugada, aquí F3 para, por supuesto, ¿no? Evitar el jaque mate, ahora torre F, E8, y una vez más, dejándose en este caso un aparente triplete, pero la jugada caballo C7 no vale, vamos a ver, ¿no? Y en la partida se hizo torre E5. Después de pensar un rato, Karjakin encontró las buenas y vamos a ver pues cómo se simplifica la posición, ¿no? ¿Cuál era el último truquillo aquí que había en toda la idea preparada por Carlsen? Pues caballo C7, ¿no? Tenemos este jaque, el rey se va a H1 y ahora la secuencia, torre por E1, dama por E1 y dama por F4, sacrificando de momento la calidad, pero hay el golpe caballo por C2, ¿no? Se va a recuperar material aquí, ¿eh? Por ejemplo, dama E8, rey H7, y ahora, por ejemplo, caballo B6, pues simplemente caballo por A1. A ver, la posición está igualada, porque, bueno, aquí hay caballo D7 con amenazas de mate, ¿no? Estamos amenazando caballo F8 o jaque continuo. Pero bueno, aquí realmente las blancas solo van a tener jaque continuo, ¿no? Con cualquier jugada que hagamos tienen caballo F8 y van a tener tablas, ¿no?
no se puede tampoco conseguir ventaja. Era una idea interesante. También dama C1 se puede probar. Y aquí la mejor jugada para el negro simplemente es caballo E3. Y ahora, una jugada, tienen que hacer dama de 2. No vale mover la torre, o mover el caballo, por ejemplo, porque alfil por F3 y gana el negro, ¿no? Entonces, por ejemplo, dama de 2 y la idea caballo por G2. Y ahora, tras dama por F4, caballo por F4 y sacamos el caballo, pues realmente comer cualquier peón aquí vale, ¿no? El de D3, con ideas de caballo E5, con el de H3. La estructura blanca es bastante mala, de peones, hay dos por la calidad y la posición negra es bastante buena. Yo creo que si alguien puede jugar aquí a ganar casi va a ser el negro, ¿no? Entonces, en la partida, Karjakin evitó todo esto y jugó torre 5. Ahora le jugaron dama de 6, buena jugada. Si dama de 7, dama E2 y las blancas estarían un poco mejor. Dama de 6, buena jugada. Estamos amenazando torre por caballo. Y ahora hizo C3. Karjakin quizás decide simplificar para no meterse en líos, viendo un poco la preparación de Carlsen. Quizás la única jugada para seguir peleando un poco pudiera haber sido torre E2. Si dama E2 simplemente torre por y dama por. Bueno, aquí las negras tienen dos piezas por torre, aunque objetivamente el módulo de también la posición como equilibrada, que es cierto, las columnas, la columna va a estar totalmente dominada por el blanco y pueden penetrar en séptima, pero bueno, damos una posición equilibrada, no tiene por qué el blanco meterse en esto. Y torre 2 quizás sí era la mejor jugada, ¿no? Aquí tocando la dama se retira y ahora caballo C7. Torre por E2, de nuevo, dama por E2, ahora torre C8 y aquí, por ejemplo, torre 1. Jaque en D4, dama E3, caballo por C2, dama por caballo por y ahora torre E7. Y bueno, objetivamente, digamos que las blancas pueden tener una pequeña iniciativa en esta posición. Ahora se está viniendo alfil E5. De hecho, quizás G5 es la mejor jugada, ¿no? Y si, por ejemplo, alfil E5, caballo C6, pues bueno, está la posición pues bastante equilibrada, ¿no? De hecho, a jaque, ahora, claro, no rey F8 que pierde por caballo E6, pero como está el alfil tocado, tenemos la curiosa rey H8, ¿no? Si alfil F6, torre F8, y si alfil C3 tenemos B4, ¿no? Y al final jaque, rey G8, y bueno, podemos repetir aquí, ¿no? También digamos que habría tablas por parte del blanco. Y tras C3, la partida deriva ya hacia las tablas, empiezan unos cambios masivos de piezas, con torre por E6, torre por E6, dama por E6, C por B4 y C por B4. Dama, torre y alfil de distinto color, 6 peones por bando. Es cierto, alguna debilidad de peones blanca, pero tampoco la estructura negra es la perfecta. Y de hecho, bueno, torre C1 amenazando entrar por séptima. El negro jugó aquí torre C8 y ya no tiene más historia la partida. Se cambiaron las torres, no hay mucho más, ¿no? Dama E1, dama D7, cubriendo aquí las entradas. No hay un alfil fuerte que pueda atacar. El rey H2, A5, fortaleciendo un poquito su peón de B4 que estaba en el aire. Por supuesto, por ejemplo, aquí no nos valdría, perdón, aquí no nos valdría dama B4 por dama D3, bueno, nos valdría, es igualdad, ¿no? Ahora jugó dama E3, defendiendo su peón, alfil D5 tocando el peón de B3, Karjakin contraatacó con dama B6, se comió en B3, se comió en B4, A5, perdón, se comió en D3, se comió en B4 y alfil E6 y bueno, aquí decidieron firmar las tablas porque objetivamente pues no hay pues realmente ventaja, ¿no? Por parte de ningún jugador, teniendo en cuenta que además tenemos la pareja de alfiles. Bueno, una partida corta, cierto interés teórico, una línea bien preparada por Carlsen, Karjakin pues digamos se un poquito superado, pero bueno, no sufrió realmente mucho. Solventó estos problemas que le puso Carlsen en la apertura, con la línea esta bien preparada que traía y bueno, supo jugar bien, pues caballo 6, su torre 5, devolvió su peón, simplificó la posición y unas nuevas tablas. Veremos qué nos depara la séptima partida del match, 6 tablas seguidas, estaban hablando el otro día un poquito también de cómo iban los matches de los campeonatos del mundo y creo que había habido 7 partidas tablas 6 o 7 partidas tablas, ¿no? En Gelfand Annan creo que habían sido 6 y no sé si había otra con 7, pero bueno, desde luego empieza a ser un match con muchas tablas, como se pronosticó. Hubo gente que ha apostado por las 12 tablas
y eso que no está Guiri en el torneo, ¿no? En el match, pero sí que se prevé una victoria bastante justa. Yo sigo diciendo, el que gane una partida, creo que estos dos jugadores va a ser muy complicado ya que salve el match, o sea que realmente pues tienen que estar jugando con tensión. Yo creo que ambos lo saben también, ¿no? Que si uno es capaz de ganar una partida, va a tener el match de cara totalmente. Así que, bueno, quedan todavía seis. En estas seis primeras partidas ha habido oportunidades que no se han aprovechado, digamos que dos contra uno a favor de Carlsen. Veremos lo que nos disparan las seis siguientes y sobre todo la séptima, donde Karjakin tiene unas nuevas blancas y yo creo que intentará hacer algo más que hoy, ¿no? En un momento determinado, a medida que avance el match, quizás Karjakin quiera pues también arriesgar un poco, ¿no? A lo mejor a falta de pocas rondas intentar ganar alguna partida, porque bueno, las rápidas pues van a ser siempre un poquito más de lotería, ¿no? Es otro ritmo de juego. Bueno, pues esto ha sido todo, una partida más corta, espero que podáis disfrutar un poquito y os haya gustado y bueno, sin duda esperemos más y mejor en la número 7. Hasta luego.